Buenos días a todos. Les saludo en el nombre del Señor. Muy contenta de volverlos a ver. Agradecida al Señor porque es una oportunidad que el Señor me vuelve a dar de poder estar aquí frente a ustedes y poder compartir lo que Dios ponga en mi corazón. Amén. Que Dios me use, que sea un canal de bendición, que toda mi vida está entregada a Él y sea su Espíritu Santo corriendo como ríos de agua viva en mi vida para bendición de todos los oyentes, para bendición de todos los que nos están viendo también. Que el Señor los bendiga abundantemente, es mi gran deseo. Amén. Estamos contentos y también estamos un poco tristes por lo que está pasando en Ucrania y confiamos en el Señor, levantamos nuestras manos como en los tiempos de Moisés, ¿no? Moisés dice que mantenía las manos levantadas mientras el pueblo peleaba. Y ese es el tiempo de levantar nuestras manos, de unirnos a la oración de todo el pueblo en Ucrania, que están los pastores, he estado viendo, se están reuniendo y están levantando ayuno, oración. Porque Dios va a responder. Para el hombre, las noticias oímos de que es difícil, es imposible, pero dice la palabra que para Dios nada es imposible. Él tiene la última palabra. Él está controlando todo esto. Amén. Estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Así que tenemos un corazón ahora mismo también en oración por este pueblo y por todo lo que está pasando, que es un tema muy delicado. Muchos dicen que se podía desatar la Tercera Guerra Mundial, pero el Señor lo sabe, nosotros y el hombre no lo sabe. Amén. Solo Dios lo sabe, así que nuestra confianza entera está en el Señor. Muy bien, hermanos, el título de esta palabra que voy a compartir se llama Pedro, gran diamante bruto. Vamos a hablar un poco de Pedro como un gran diamante bruto. He estado viendo yo que el diamante en bruto, solo el quilate cuesta 2.500 euros. Y un poco de diamante bruto, pues pesará unos 20 o más quilates, ¿no? Y si multiplicamos por los 2.500, realmente es un tesoro, realmente tiene mucho valor, ¿no? Por eso que esta piedra preciosa es muy cotizado y muchos quieren tener algo de diamante un anillo de diamante, unas perlas de diamante, unos pendientes de diamante, ¿no? Muchos anhelan, pero es muy costoso, tiene mucho valor. Vamos a ir a la palabra en Mateo 26, 31. Mateo 26, 31 al 35. Vamos a leer 5 versículos. Bueno, dice así. Lleva por título Jesús anuncia la negación de Pedro. El 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí vemos una actitud de Pedro. Estaba con Jesús
y muchos también aquí nosotros tenemos a Jesús en nuestra vida, andamos con Jesús, estamos con Jesús y Pedro también estaba con Jesús. Sin embargo, es una actitud que Pedro toma muy a la ligera. Y cuando Jesús anuncia su muerte y les dice que se van a escandalizar, Pedro reacciona y dice, aunque estos, les dice a los discípulos que estaban allí, aunque estos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Y Jesús le dice, de cierto te digo, esta noche, antes que cante el gallo, me negarás. Sin embargo, Pedro sigue diciendo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Pedro estaba actuando impulsivamente, estaba en ese momento reaccionando a la ligera y no estaba pensando y meditando en lo que estaba hablando. Y entonces, ¿qué pasó cuando Jesús estaba ya, ha sido entregado? Dice que Pedro negó. Cuando a Pedro le preguntaron, ¿tú conoces a él? Él dijo, no lo conozco. Entonces, hermanos, dice que nosotros antes de hablar tenemos que pensar en lo que estamos diciendo. En Eclesiastés 5:4-6 nos habla de que todo lo que le prometamos al Señor, todo lo que digamos de boca, tenemos que cumplir. Porque una promesa a Dios tiene mucho valor. Nuestra boca, lo que dice nuestra boca, se tiene que cumplir. Eclesiastés 5:4-6 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplir, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? A Dios no le gusta que nosotros le prometamos y no le cumplamos. Y a nosotros tampoco no nos gusta, ¿verdad? Que alguien nos diga, nos prometa algo y no nos cumpla. Y a Dios aún más. Él es muy cuidadoso con lo que habla. Él habla en su palabra muchas cosas, pero Él cumple. Por eso dice que Él no es hombre para que mienta. Él cumple sus promesas. Todo lo que está aquí escrito se cumple y se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se cumplirá todo, hermanos, al pie de la letra. Sin embargo, nosotros hablamos muchas cosas y no todas se cumplen. Prometemos muchas cosas a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa y no lo cumplimos. Hablamos ligeramente, hablamos mucho y hacemos poco y a Dios no le agrada eso. Tenemos que hablar lo necesario. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Muchas veces así en prédicas hemos prometido, Señor, te voy a seguir. Señor, yo voy a estar contigo. Y hemos prometido como Pedro, hasta estoy dispuesto a morir. Sin embargo, llega el momento en que nosotros hemos sido ligeros y no hemos cumplido con nuestra palabra, con nuestra promesa. Y Dios se enoja. En el versículo 16 de Eclesiastés dice, en el 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Que después de hablar digas, ay no, es que disculpa, es que no quise decirlo. No, porque Dios se enoja, dice aquí en su palabra. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? En otra parte de Proverbios dice que con nuestra boca nosotros destruimos, con nuestra boca a veces nosotros encendemos hasta llamas de fuego. Que tenemos que cuidar nuestra lengua, tenemos que cuidar qué sale de nuestra boca.
Tenemos que tener cuidado porque Dios está tomando en cuenta de todo lo que hacemos, de todo lo que decimos, de todo lo que estamos hablando. Tenemos que tener cuidado. Y Pedro aquí ligeramente le dice, Señor, estoy dispuesta aunque sea a morir. Y cuando llegó ese momento, no estaba dispuesto. Se arrepintió, se olvidó de lo que había dicho. No cumplió con su promesa. Aunque otros se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Sin embargo, él fue el primero. He estado leyendo en los diarios en la mañana de ayer y un soldado de Ucrania deciden volar el puente para que los rusos al pasar también con el puente vuelen, ¿no? Y este soldado decide obedecer a la orden de su jefe y dice, yo voy a ir a poner la dinamita. Y cuando estén pasando, la instrucción era que cuando estén pasando, tú enciendes la dinamita y sales, ¿no? Pero dice que no hubo tiempo, no pudo salir. Y entonces este soldado se quedó y dijo, mejor me quedo y voy a constatar de que estos rusos vuelen junto conmigo. Y se quedó. Y es el héroe en este momento. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, hasta morir por Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos a no negar al Señor? Muchas veces aún en los trenes, en los buses, cuando vamos muy quietos y muy callados, que no queremos que nadie se entere que nosotros somos hijos de Dios, hijos del Altísimo. Y si alguno está hablando de los hijos de Dios, nosotros, en vez de abordar, nos disimulamos y nos apartamos porque no queremos entrar en ese momento a esa conversación. ¿Cuántos nos quedamos callados y quietos en nuestros trabajos? No hablamos ni no decimos nada. Aunque sabemos que con nuestro testimonio y nuestras actitudes estamos hablando de Cristo, pero hagamos de verdad. A veces tampoco nos comportamos como esos verdaderos cristianos, como dice la palabra, que nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser diferentes a los demás. Los demás tienen que darse cuenta que hay algo está pasando en nuestras vidas. Y van a decir, wow, pero esta mujer que trabaja en mi casa es muy diferente a los demás. Esta trabajadora es muy diferente. Es muy leal, es muy puntual, habla lo necesario, le veo más hacer que hablar. Sin embargo, hay muchos trabajadores que pierden tiempo en su trabajo. Salen a cada rato a hacer una llamada, a fumarse un porro, están inquietos y no avanzan en el trabajo. Pero nosotros tenemos que ser diferentes, allí donde el Señor nos ha puesto. Tenemos que ser diferentes también en nuestros hogares, como mujeres, como hombres, diferentes. Tenemos que ser diferentes como matrimonio, como familia. Tenemos que marcar la diferencia en nuestro alrededor. Todos tienen que darse cuenta que hay algo raro que pasa con esta pareja. Hay algo raro que pasa con estos hijos de estos señores. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser de palabra. No le digas al vecino nada si no le vas a cumplir. Hay que ser y no le digamos nada al Señor si no le vamos a cumplir, porque muchas veces le hemos dicho, yo iré, yo te serviré, yo estaré, yo ayudaré, yo apoyaré al pastor, yo estaré contigo, yo iré contigo, y en el camino nos olvidamos. Yo tengo muchos años, conozco a los pastores, al pastor Washington y a la pastora. Cuando yo estaba de camino a España, yo le oraba al Señor y le decía, Señor, ¿dónde me vas a llevar? Señor, ¿dónde te voy a servir? Señor, ¿por qué en Ávila? ¿Y por qué no en la capital, en Madrid? ¿Por qué tengo que ir yo a Ávila? ¿Por qué el contrato de trabajo me sale en Ávila? Señor, yo no entiendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer allí?
Yo no conocía a nadie. Llegué y la persona que me llevó en el coche le dije, ¿aquí hay alguna iglesia cristiana? Sí, me dicen, hay una que se está abriendo. Ah, bueno, ¿dónde es? Y me llevaron. Fui y encontré a los pastores que estaban empezando la obra meses antes. Y estoy con ellos hasta ahora. Yo no me muevo si el Señor no me dice, muévete. Tenemos que ser constantes. Pero he visto a mucha gente en ese caminar, son muchos años, les hablo del 2008, son muchos años que venimos juntos. He visto a mucha gente irse. He visto a mucha gente claudicar. He visto a mucha gente retroceder y ahora no están aquí con nosotros. Pero dice la palabra de Dios que Dios tiene misericordia de todos aquellos y un día volverán. Aún en el último minuto de su vida reconocerán a ese Señor que un día conocieron. Dios no abandona a sus hijos. Dios es tan misericordioso y tan compasivo que nos tiene tanta paciencia, hermanos. Tanta misericordia tiene de todos aquellos que en el camino se quedaron, de todos aquellos que decidieron servirle al Señor y no están con nosotros. Dios tiene misericordia y les bendecimos desde aquí si nos están oyendo. Dios tiene misericordia de ti que un día has claudicado. Dios quiere que te vuelvas. Este es el tiempo para que te vuelvas al Señor. Tenemos 14 años de estar sirviendo al Señor y también de que ha crecido una amistad. Amén. Una amistad. Y es bueno que haya, aparte de servir al Señor, que haya feelings, que haya un mismo sentir, dice la palabra. Un mismo sentir. Que el espíritu que vive en ellos y en el mío sea lo mismo, el mismo sentir, el mismo deseo de expandirnos, de crecer, de preparar mucha gente en el ministerio, que no solamente estemos al frente, sino muchos vengan a servir en muchas áreas de la congregación. Hay mucho que servir. La mies es mucha, dice la palabra, y obreros faltan. En Colmenar Viejo hay 4 o 5 iglesias, veníamos hablando con Laura, pero aún el campo es blanco, aún faltan misioneros, faltan pastores, faltan líderes. No hemos alcanzado al pueblo y el objetivo del Señor es alcanzar y expandirnos. Amén. Es expandirnos y tenemos que tener ese sentir en nuestro corazón. Vamos a ir a Juan 18:10. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Aquí vemos otra actitud de Pedro. Es cuando le entregan a Jesús, cuando va Judas Iscariote a entregar a Jesús, no sabían cuál de ellos era Jesús. Entonces, a aquel que yo le besare, ese es Jesús. Y entonces, cuando estos que fueron a buscar a Jesús, vamos a leer un poquito antes. Juan, dije 18, ¿no? El 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy.
Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle, ¿a quién busquéis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús dijo, os he dicho que yo soy, pues si me busquéis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de que de los que me disteis, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo. O sea, fue una actitud también de Pedro. Estaba con Jesús y quería defenderlo, quería hacer algo por Jesús humanamente, naturalmente, pero no estaba en el propósito de Dios. Vemos otra vez a Pedro actuando de una manera muy precipitada, sin pensar. Él creía que estaba haciendo bien, creía que estaba defendiendo a su maestro. Sin embargo, a Jesús no le agradó y le dijo, se enfadó y le dijo, guarda esa vaina y no hieras más. Y dice Jesús, tocó la oreja de ese militar y sanó, y lo sanó. No estaba en la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor se enoja con nosotros cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro propio conocimiento. Nos apoyamos en nuestra experiencia y decimos, no, yo ya hice otra vez y lo voy a hacer y me va a salir bien. A Dios no le gusta eso, que nosotros nos adelantemos. Dios quiere que nosotros, que cuando tengamos alguna circunstancia, nos acerquemos a Él en oración y le pidamos que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él haga la obra, que Él sea el que se encargue, que no seamos nosotros actuando, es que ya queremos, ya quiero en este momento. La respuesta no, es que en el tiempo del Señor tenemos que tranquilizarnos, tenemos que llenarnos de la paz del Señor, tenemos que orar al Señor, tenemos que esperar que Dios actúe. Porque siempre que vamos a actuar nosotros primero, nos va a ir mal. Y a Dios no le agrada que nosotros estemos así. Por ejemplo, tienes una deuda y te cobraron en el banco con intereses, yo no sé, pero tú quieres salvar y quieres pagar y te vas a otras tarjetas y a otras tarjetas. Tú no consultas al Señor, tú no doblas rodilla, tú no dices, Señor, me pasa esto, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Señor, haz algo, haz ese milagro, dame la palabra, ayúdame. No dices eso. Sino tú actúas, voy a hacer de esta manera. Y entonces rápido, mentalmente tú solucionaste el problema. No dejaste que Dios intervenga. No dejaste que el Espíritu Santo haga algo por ti. Lo hiciste tú por tu cuenta. Y a Dios no le agrada. Así como a Pedro, no le agradó la actitud. No le agradó, no le gustó. Y se enojó. Muchas veces Dios se enoja con nosotros porque hacemos las cosas precipitadamente, porque creemos que tenemos que ser igual que antes, pero dice la palabra que ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros y lo que ahora vivimos lo vivimos por fe. Y por fe es esperar, es confiar, es estar tranquilos, es estar quietos. Amén. Vamos a otro pasaje, en Mateo 26, 5, 8, donde estábamos. Me ayudan a buscar, Mateo 26, algunos tienen el móvil, algunos trajeron Biblia. Vamos a Mateo 26, es importante abrir la palabra de Dios, no solamente oír. Cuando nosotros oímos, captamos un 15%, y cuando nosotros, como muchos, están escribiendo el pasaje, es mejor porque van a repasar en sus casas. Hemos dicho Mateo 26, 58. Y cuando abrimos, así sea en el móvil, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo que corta al que está leyendo y al que está escuchando. Así que es importante que usted que ha venido aquí a la casa del Señor, lea la palabra de Dios con nosotros. Y si no, aquí tenemos también para leer en voz alta. Amén. Vamos a hacer que la palabra de Dios tome cuerpo en nuestras vidas. La palabra de Dios es poder. 26, 58.
Vamos a leerlo aquí. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice que Pedro seguía de lejos a Jesús. ¿Por qué le seguía de lejos? Porque había negado. Porque había dicho 3 veces que no conocía a Jesús. Cuando cantó el gallo, se acordó y lloró amargamente. Pero no se reivindicó. Hubiera sido diferente que diga, perdonen, me he equivocado, yo sí conozco a Jesús, sin embargo él ya no, se quedó ahí. Y dice, quería saber en qué iba a terminar, porque no se lo creía todo lo que Jesús en los 3 años de ministerio le estaba diciendo, que voy a ser entregado, que al tercer día voy a resucitar. Les hablaba tanto, pero los discípulos no entendían, y Pedro curiosamente quería saber en qué iba a terminar. Sí se sabía en qué iba a terminar, pero él todavía dudaba. Yo quiero ver, quiero estar allí. Y dice que lo seguía de lejitos, como si fuese alguno de ellos que no conoce a Jesús. Sin embargo, era aquel que estaba con Jesús en todo tiempo. Era un discípulo, pero estaba siguiéndole de lejos. Muchas veces nosotros también estamos siguiendo de lejos al Señor. Estamos aquí, pero estamos de lejos. Aparentamos y estamos aquí, pero no estamos comprometiéndonos con el Señor. No estamos dando el paso de fe, no estamos actuando, no estamos activos. Venimos, nos sentamos y pasa 1 año y 2 años y muchos años. El Señor nos está llamando a que le sirvamos, a que estemos activos, a que no estemos tranquilitos, quietos en nuestro estado de confort ahí. Buscando excusas, ¿no? Muchas excusas. Es que no trabajo mucho, es que tengo niños pequeños, es que mi esposo llega muy tarde, no hay quien me acerque. Muchas excusas hay cuando queremos servir al Señor. Y cuando nos determinamos también hay dificultades. No es fácil, hay dificultades. Cuando tú te levantas a querer servir al Señor, las dificultades están allí. Las situaciones de que te detengas están allí y tú tienes que tomar la actitud, la fortaleza en el Señor de seguir, pase lo que pase. Y no desmayar, y no retroceder, y no arrepentirnos, seguir. Porque aquel a quien hemos aceptado en nuestras vidas es el verdadero Dios, es el Shaddai, es nuestro sanador, nuestro salvador, es nuestro hacedor, el creador del universo. Amén. Entonces, Pedro le estaba siguiendo de lejos. Basta ya, hermanos, de seguir de lejos al Señor, de lejitos. No. Hay que comprometernos, hay que embullirnos, hay que estar allí, hay que identificarnos qué es lo que pasa con nuestra congregación. Hay que identificarnos de qué se sostiene. ¿Quién nos apoya? ¿Tenemos el apoyo del gobierno para pagar el alquiler? Entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Qué puedo hacer? Tenemos que hacer algo, ¿verdad? Mi abuela, yo soy de Perú para los que no me conocen. Mi familia conoce al Señor antes que nazca. Mi abuela, a sus 84 años, un poco cieguita y con dolores de articulaciones y todo, preparaba una mazamorra de calabaza, ¿no? Para vender. Yo decía, mamita, ¿y para qué haces eso? Yo era chavalita. Es que tengo que recaudar fondos para pagar la luz. Ay, mamita, eso es para los jóvenes. Que no hagas, tú estás ya viejecita, te duele de todo. Yo me oponía porque le iba a visitar de vez en cuando y entonces le encontraba trabajando a la viejecita de 84 años, así toda así, haciendo la actividad.
No, es que yo lo hago y después le doy a las hermanas y reparten y venden y recaudan fondo y con eso pagan la luz. Y todos los meses tengo que hacer. Y entonces a mí me daba mucha tristeza verla a mi mamá, ¿no? Pero decía, ¿por qué no hacen los jóvenes? Y después se levantaba tempranito y estaba barriendo, haciendo cosas en la iglesia. Mamá, pero eso es para los jóvenes, tú ya tú descansa. Pero ella era una mujer muy inquieta, muy inquieta. Se levantaba tempranito a las 5 de la mañana, lloraba. Cuando yo le visitaba, estaba durmiendo porque pues iba en mis días de libre y pues me dormía hasta las 9, hasta las 10 y ya no estaba mi ropa, se había llevado para lavar. Y mamá, no hagas eso. Entonces era así, me estaba cocinando, ya me traía la comida, pero yo la veía muy activa, muy activa. Tenemos que tener ese ejemplo. Nosotros que estamos jóvenes, tenemos que estar activos. A veces estamos muy cansados, ¿verdad? Mucho trabajo, estamos cansados. Yo también siento cansancio físico, pero dice el Señor que Él renueva nuestras fuerzas, que cuando nosotros nos ponemos en oración, en ayuno, en búsqueda, cuando trabajamos para el Señor, llamamos a alguien, oramos por sus necesidades, empezamos a recobrar fuerzas. Cuando servimos al Señor, nuestras fuerzas se renuevan, hermanos. Y cuando no servimos al Señor, estamos en el mundo natural, como Pedro, cansados, apáticos, quejándonos, poniendo excusas. Pero este es el Pedro del antes. Ahora vamos a ver a un Pedro después. Cuando Jesús ya murió y todo, vamos a ver en Juan 21. Juan 21. ¿Qué sucede con este Juan? En Juan 21, perdón, ¿qué sucede con Pedro? Estamos hablando de Pedro. Juan 21, 15 al 18. Dice, apacienta mis ovejas. Ya estaba, Jesús había resucitado. Jesús se quedó 40 días con los discípulos, comió con ellos y todo, ¿no? Y otra vez ya se tenía que ir y entonces le dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. ¿De quién había sido hijo? De Jonás. ¿Me amas más que a estos? Le respondió Pedro, dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús otra vez le dice, apacienta mis ovejas. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando un encuentro con Dios, una reconciliación con Dios, una restauración de la vida de Pedro. Dios le estaba restaurando a Pedro, porque ese Pedro era muy impulsivo, muy acelerado, ¿no? Violento. Pero Dios estaba sanando el corazón de Pedro en este pasaje. Dios estaba restaurando el corazón de Pedro para que ese Pedro ya no sea igual. Y Dios está haciendo lo mismo con nosotros, hermanos. Dios nos está llamando a que nuestras vidas sean restauradas. Depende de usted y de mí. Depende de que nos acerquemos confiadamente al Señor y nos dejemos moldear por el Señor. Cada uno de nosotros somos barros delante del alfarero que es Dios.
y Dios irá moldeándonos. Dios nos estará restaurando, sanando nuestras heridas, sanando todas las heridas de nuestra infancia. Tantas cosas hemos pasado, tantas cosas nos han pasado en la vida, pero Dios irá sanando. Y tú dirás, wow, yo he sufrido mucho, a mí me ha tocado pasar situaciones difíciles, pero el Señor nos está queriendo sanar, nos está queriendo restaurar de todo lo que tú has pasado en tu vida pasada. Y quiere hacerte nuevo, quiere darte un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón nuevo, un corazón libre de todo pecado, de toda opresión, de toda cautividad, de toda situación que has pasado en la vida. Dios quiere darte algo nuevo, para que empieces de nuevo. Como Pedro tuvo la oportunidad, Dios nos está dando la oportunidad también a nosotros. Y si seguimos nosotros en Hechos capítulo 2, vamos a ver ese Pedro que se fue junto con todos los 120 a esperar la promesa del Espíritu Santo. Hechos 2, 14. Hechos 2, 14. Vamos a ver. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Aquí ya no es el mismo Pedro, es un Pedro restaurado, es un Pedro libre, es un Pedro distinto. Dice que se levantó y vio que habían solo 11. Y vio la necesidad de reponer a un discípulo. No estaba quieto ya estaba inquieto por las cosas espirituales, por las cosas de Dios. Y entonces dice que reunieron y habían 2 allí en esa reunión y hasta echaron suerte para que uno de ellos ocupe el lugar de Judas Iscariote. Y la suerte cayó en Matías, y es el 12º discípulo en ese entonces. Mira que ya Pedro está más interesado en el proyecto de Dios, ya se involucró en las cosas de Dios. Vamos a ver también en el versículo del mismo capítulo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí que ya Pedro está en una reunión esperando el Espíritu Santo y ya fueron llenos del Espíritu Santo, dice en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban distintas lenguas, y después ya Pedro empieza un discurso y había mucha gente, no solamente había 120, habían muchos más reunidos en este momento. Y entonces Pedro empieza con su discurso y con esa autoridad, autoridad dada por el Señor, lleno del Espíritu Santo, dice: tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que levantarnos a decir a la gente que se arrepienta, que se vuelvan al Señor, que no le sigan a Dios de lejos, mirando de lejos, sino que se arrepientan y se vuelvan al Señor y experimenten ese cambio, esa sanidad, esa llenura del Espíritu Santo, para que su postrer hombre ya no sea igual que antes, que sea diferente. En el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Se añadieron muchos más. Aquel Pedro ha sido levantado con poder. Aquel Pedro era realmente un gran diamante.
Y no solamente Pedro, usted es un gran diamante. Somos gran diamante. Pesamos mucho, muchos quilates. Y costamos mucho, nuestro precio es mucho. Pero no nos hemos dado cuenta. Tenemos que darnos a conocer que somos grandes diamantes. Amén. Tenemos que darnos a conocer. Porque este diamante, con el poder del Espíritu Santo, es una dinamita. Pedro empezó este ministerio y dice que se añadieron 3,000 más. Eran 120 y ahora son 3,000 más que conocen al Señor, que se arrepienten y que se bautizan. Toda esa gente que siguió a Jesús, que persiguió a Jesús para matarlo, se burlaban de Jesús. Toda esa gente se convenció de que aquel Cristo que murió y resucitó era el Mesías y se arrepintieron y se bautizaron y se añadieron 3,000 más. Ese Pedro ya no era como antes. Y vamos a ir al versículo 6 del 3. Sí, seguimos en Hechos. El título dice, curación de un cojo. Dice que Pedro y Juan y Bernabé, 3, versículo 6. Y si lo leemos un poquito antes, mejor, ¿vale? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la oración. También vamos a ver una cosa, ¿no? Aquí Jesús siempre se iba a orar antes de hacer milagros. Para que el poder de Dios se manifieste, tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que tener esa comunión con el Señor y Dios hará milagros en tu vida, milagros en tu casa y en tu trabajo. Dios va a hacer esos milagros. Yo en esta semana me junté con una compañera que los pastores ya conocen, que es Betty, y hemos estado orando en mi casa o en su casa y orando porque el Señor haga justicia en nuestros trabajos. Porque dependemos de los jefes, nos dan las vacaciones cuando quieren, nos llaman, estamos de vacaciones y nos llaman cuando quieren, a muchos deben vacaciones, o sea, ahora mismo hay una situación de esa. Y entonces ella se queja y yo le digo, tenemos que orar. Y estamos doblando rodilla, orando por nuestro director, por el jefe de personal, ¿no? Orando, que el Señor haga justicia, que se quite eso, que ya no haya eso para nosotros. Y estamos orando y el Señor hace justicia. Tenemos que levantar oración, hermanos, por injusticias que vemos en nuestra ciudad, injusticias que vemos en nuestra casa. Tenemos que levantar oración, porque con nuestra boca y con nuestros hechos no vamos a poder hacer nada. Primero, oración. Oración y oración. El Señor va a hacer la obra con sus propias manos. Y entonces aquí este cojo es levantado. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora de la novena. Allí habían oraciones en la novena, hacían grupos de oraciones en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, ¿no? Habían oraciones constantemente. Ya no solamente una hora, sino más tiempo. Tenemos que pasar más tiempo con el Señor para ver estos milagros como le ocurrió aquí a Pedro. Pedro y Juan ya no estaban algunas horitas en el servicio del Señor, estaban mucho tiempo. A veces aquí nos cansamos, venimos un tiempo y nos estamos cansando y estamos mirando. Son 2 horas y el pastor está tardándose. Voy a llegar muy tarde y estamos corriendo siempre. Pero dice aquí los discípulos se quedaban horas y horas. Le dedicaban más tiempo y estaban unánimes, contentos, en oración, estaban gozosos, estaban sirviendo al Señor, estaban sirviendo a esos 3,000 que se convirtieron, enseñándoles, compartiendo la palabra. Y estaban trabajando. Y Pedro y Juan dice que subían junto al templo a la novena oración. Habían otras horas también de oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y este cojo de nacimiento tampoco era cristiano, nada. Es como cualquier persona que se pone ahí en Mercadona y pide monedas, ¿no?
Era uno así, cojo, se acostumbraba a pedir dinero y dice que se puso ahí a la puerta de la iglesia. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban al templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mira, este es el primer milagro que le ocurre a Pedro. Lleno del Espíritu Santo, más tiempo con Dios, un corazón restaurado, un corazón lleno del Espíritu Santo, y Dios lo usa y le dice a este cojo: levántate en el nombre del Señor, y se levanta. Dios quiere hacer eso con nuestras vidas, hermanos. Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere que cada día veamos milagros en nuestra casa. Dios quiere cada día que veamos milagros en nuestro trabajo, en nuestro andar, en nuestro caminar. Milagros. Y hoy nos pondremos de rodillas también, nos uniremos a la oración de este pueblo de Ucrania. Y Dios hará. Muchos están orando, tenemos que ponernos a la batalla, tenemos que orar y Dios hará. Para el hombre y para todos los espectadores, imposible, nadie puede poner mano allí. En cuanto alguien ponga, se estalla la Tercera Guerra Mundial, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios está permitiendo cosas. Dios quiere que el hombre se humille. Dios quiere que nosotros reconozcamos a ese Dios vivo. Vivimos apartados, vivimos mirando solo de lejos. Dios nos quiere más cerca, Dios nos quiere más comprometidos con nuestra iglesia, con nuestro trabajo, con nuestra familia. Hay muchos padres de familia indiferentes con sus hijos. Dios quiere que te comprometas. Hay muchos en el trabajo indiferentes. No les duele nada lo que pasa. Es necesario que nos identifiquemos donde estemos. Es importante que nos pongamos la camiseta en nuestro trabajo, en nuestra casa, como padres y como madres, y nosotros como cristianos. Hay que ponernos, hay que levantarnos. Amén. Dios quiere que nosotros tomemos esa decisión. Ven en esta mañana, ven, invita al Espíritu Santo. Queremos cantar esta alabanza que dice: ven, Espíritu Santo. Vamos a invitarle al Espíritu Santo a que venga por nosotros y restaure nuestros corazones, sane nuestras heridas, nos reconcilie con el Padre si estamos apartados. Amén. Quiero que te pongas de pie y le digas: Señor, en esta mañana quiero reconciliarme contigo. Señor, en esta mañana quiero que me sanes el corazón herido. Tú sanaste, hiciste una obra maravillosa con el apóstol Pedro. Y tú harás cosas mayores con mi vida, como dice tu palabra. Cosas mayores Dios hará en esta tierra, dice. ¿Cuántos lo creen? Él hará con tu vida. Él sanará tus heridas. El Señor sabe en este momento que te acongoja el alma. El Señor sabe en este momento que entristece tu alma. El Señor sabe en este momento todo lo que has sufrido desde tu nacimiento. Pero el Señor quiere sanarte, el Señor quiere restaurarte. Pon en las manos del Señor tu corazón y Él hará. Y marcarás la diferencia. Ya no serás la misma, ya no serás el mismo. Tú serás diferente, porque dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe de aquel que me amó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén.
¿Cuántos decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ven, Espíritu Santo de Dios, invítale. Espíritu Santo de Dios, ven, ven. Ven, sana mis dolencias, sana mis enfermedades, sana mi corazón herido, sáname. Quiero más y más del Espíritu Santo. Quiero de ese poder dinamita en mi vida, para que mi postrer hombre ya no sea igual, sea diferente. Quiero ser otra Rosa, quiero ser otra Cuta, quiero ser otro Henry, quiero ser otra Laura, quiero ser otra. Quiero marcar la diferencia en esta mañana. Pon tu nombre, ya no es Pedro, eres tú, pon tu nombre y di, yo quiero ser restaurado, yo quiero ser llenado del Espíritu Santo de Dios, yo quiero hacer milagros en el nombre de Jesús, en mi casa, en mi trabajo, en donde esté. Quiero compadecerme de la gente que sufre, de la gente que está sin Dios, de la gente que tiene tinieblas en su corazón. Dile al Señor, yo anhelo en esta mañana, yo anhelo el Espíritu de Dios, yo anhelo, todos tus problemas serán solucionados si miras a Cristo. Todas esas situaciones difíciles serán resueltas si tú vienes a Cristo y te pones en oración y le dedicas más tiempo a Dios. Ya no estas 2 horas, más tiempo. El Señor quiere más de ti. El Señor está demandando más tiempo de ti. Más tiempo. Pasa más tiempo con el Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Levanta tus manos y recibe al Espíritu